Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a ¿Qué rayos? Yo soy Pisu. Yo soy Pau. Y el día de hoy vamos a tratar un tema realmente interesante. Se trata de la evolución de las especies. Vamos a entender acerca del tema. Así es, Pisu. De hecho, la persona que propuso esta teoría es Charles Darwin. Y vamos a ver, aquí en ¿Qué rayos? ¿Qué es la evolución? ¿Qué es la adaptación? ¿Por qué es tan importante esta teoría de la evolución para la ciencia? ¿Qué nos ha hecho humanos? Y todo esto, si se quedan aquí, en este programa, ¿qué es esto, Pisu? ¿Qué rayos? ¿Qué es la evolución? ¿Quién se considera el padre de la teoría de la evolución? ¿Por qué es tan importante esta teoría para la ciencia? ¿Qué cambios nos hicieron humanos? Las levaduras se replican cada 90 minutos. Los ojos claros en los humanos tienen alrededor de 10.000 años de antigüedad. Las jirafas tienen el mismo número de vértebras en el cuello que los humanos, 7. Todos los seres vivos usamos los mismos 20 aminoácidos. Los humanos tenemos la misma cantidad de pelos en la piel de brazos y piernas que otros grandes primates, solo cambia el grosor y el color. Para tratar de entender y comprender mejor el tema de la evolución de las especies, es importante considerar hace cuántos años hay seres vivos en la Tierra. Te voy a dar 3 segundos para que consideres cuál sería tu número en ese sentido. ¿Hace cuánto tiempo? A ver, Pau, ¿qué opinas tú? Yo creo, Pisu, que entre unos 3.500 y 3.800 años, más o menos. ¿Qué les parece? Si pensaron ustedes en casa un número similar, ese es el tiempo que consideramos se tiene con seres vivos en nuestro planeta. Y a partir de que hubo los primeros seres vivos, sufrieron una serie de modificaciones y adecuaciones en 2 grandes vías. La parte externa, el entorno, adaptarse al entorno, y por otro lado, cambios internos que se fueron dando, no siempre provocados necesariamente por el entorno, y esto es importante separarlo, ¿no, Pau? Claro, Pisu, qué bueno que lo mencionas, porque justamente es importante que se aprendan que adaptación no siempre es evolución. Correcto. Había varias características en el ambiente a los que los seres tenían que adaptarse, pero eso no significa que siempre tuvieran cambios en ellos y que eso los hiciera evolucionar. Esa es muy buena observación. Clave, es fundamental, hay que aprendérselo. Esto nos ayudó a entenderlo un poquito mejor Charles Darwin. Él nació en 1809 y se dedicó durante su vida a ejercer la profesión de naturalista. ¿Qué quiere decir, Pau? Justamente un naturalista se encarga de hacer la observación de su entorno, Pisu. Y Charles Darwin lo llevó a cabo en la isla Galápagos, que está cerca del Ecuador. En esta isla había muchísimos seres de muchas variedades y él ahí iba dibujando y haciendo récord de todo lo que veía. De hecho, a su regreso, justamente, pudo hacer comparaciones entre los seres que vio allá y los que conocía en donde vivía, a darse cuenta que, por supuesto, eran distintos todos. Todo esto que él estuvo estudiando dio origen a un libro, y este libro se llama El origen de las especies, que es precisamente el primer documento que nos ha empezado a ayudar a entender cómo hemos ido viviendo este proceso evolutivo. Así es, Pisu. Pero, ¿qué les parece si para entenderlo un poco mejor, vamos a ver el siguiente reportaje que preparamos para ustedes? Perfecto, vamos. Vamos. Quizás al regreso de sus viajes, Darwin pensaba, ¿por qué las plantas y animales cambian? ¿Por qué había tantas especies similares de plantas y animales que, sin embargo, tenían características muy peculiares que las hacían diferentes entre sí? La teoría de la evolución de las especies es un conjunto de ideas respaldadas por evidencia científica que permiten explicar la evolución biológica, es decir, los cambios en los seres vivos que surgen a lo largo del tiempo y que inducen la aparición de individuos diferentes a los originales. Estas diferencias confieren características especiales que permiten discriminar entre otros sujetos y ubicarlos en una categoría diferente. Tales cambios graduales son conocidos como evolución y son promovidos por presión selectiva, que implica que aquellos sujetos que se adapten de mejor manera a una condición específica son aquellos que tendrán mayores posibilidades de sobrevivir y transmitir esta adaptación a su progenie, permitiendo que se fije en la población, ya que les da una ventaja sobre aquellos sujetos que no la tienen. Las adaptaciones a un ambiente específico también dejan indicios sobre los orígenes de una especie, como en las ballenas, que a pesar de no tener piernas todavía, tienen unos remanentes de pequeños huesos en los que solía ser su cadera. Algo interesante sobre la evolución de las especies es que algunas complementan y tienen alguna característica que favorece a la otra. Por ejemplo, las flores con tallos largos y las aves que con un pico fino y largo se alimentan de su polen y a cambio favorecen la polinización de esa planta.
Algo más que podemos comprender gracias a esta teoría es la competencia entre especies. En los bosques, los árboles compiten por la luz del sol necesaria para la fotosíntesis, por lo que buscan ser más altos que los otros para recibir más luz o se adaptan a vivir en las zonas menos luminosas del mismo. Esperamos que hayamos podido explicar la teoría de la evolución y la relevancia que tiene para poder explicar la vida en nuestro planeta. A lo largo de los años y al paso del tiempo y por supuesto con la llegada de más ciencia y más tecnología, la teoría de la evolución no solamente ha sido confirmada, cada vez más se puede estudiar a mayor profundidad y en muy distintas especies, Pau. Tienes toda la razón, Pisu. De hecho, por ejemplo, las serpientes. Bueno, antes de que las serpientes reptaran, tenían patitas como las lagartijas y tuvieron que perderlas para poder entrar a los hoyos en los que se escondían y que eventualmente se volvían sus guaridas. ¿Qué les parece eso? Y bueno, ¿qué me dicen Pisu, ¿qué te pasa? de lo siguiente, Pau? Pisu es un ratón. Es un ratón. Sí. Exactamente. Y entre otras cosas, tiene las orejas grandes porque como no tiene muy buena visión, tuvo que desarrollar un muy buen oído para poder defenderse de sus depredadores. ¿Ya podemos quitar al ratón? Ya, Pisu, ya puedes respirar. Gracias. Bueno, pasamos al caso de los osos polares, por ejemplo. Ellos viven en un ambiente donde predomina el hielo. Entonces, a diferencia de sus primos, los osos negros y cafés, tuvieron que desarrollar un pelaje color blanco para poderse camuflajar y sobrevivir. ¿Y qué les parece si pasamos de un entorno de frío a un entorno más bien selvático? Gracias. Mejor. Las plantas, por ejemplo, también han desarrollado este tipo de capacidades evolutivas y de cambios, ya sea generando espinas para protegerse de un depredador que quisiera comérselas, hasta la posibilidad de mimetizarse, es decir, de confundirse con el resto de su entorno para lo mismo, evitar ser comidas, por ejemplo. Claro, increíble, lo vemos en animales, plantas, nosotros y varios seres vivos. Es parte de lo maravilloso que implica justamente el tema que tratamos hoy aquí en el programa, la evolución de las especies. Quédense en qué rayos. Continuamos. Evolución, adaptación. Si estás un poco confundido en esta parte, no te preocupes, porque como siempre en ¿Qué rayos? Vamos a consultar a un especialista que nos ayude a entender juntos mucho mejor del tema, por lo cual ya le pedí a Pau que salga de la nave y se vaya directamente a entrevistar a nuestro invitado especial hoy en ¿Qué rayos? Contigo, Pau. ¿Cómo están? Estamos aquí en ¿Qué rayos? En la Facultad de Ciencias de la UNAM y estamos con el doctor Adolfo Navarro, quien nos va a ayudar para apoyar el tema de la evolución. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Muy bien, buenos días, muchas gracias por venir. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias. No, está increíble estar aquí. Esta universidad es de las más importantes de México. Tienen a muy buenos alumnos y a muy buenos profesores. Platíquenos un poco entonces sobre el tema de la evolución. ¿Qué es realmente la evolución de las especies? Pues mira, la evolución es un proceso por el cual todas las especies que habitamos en el planeta hemos aparecido, que son los cambios que vamos acumulando en el tiempo y esos son productos que nos vamos adaptando al cambio del clima y al cambio de la Tierra y la posición de los continentes. Entonces, ese cambio que nosotros vemos a través del tiempo, lo que está produciendo son nuevas especies, está produciendo que otras se extingan, pero básicamente son cambios en la genética, en los genes de los organismos. Eso está muy interesante, el tema del cambio en la genética. Y creo que muchos de ustedes tenían justo la duda de si evolución es que las especies van desarrollando nuevas capacidades para adaptarse a su entorno o si es que la ley del más fuerte sobrevive. ¿Qué nos puede explicar usted, doctor, con este tema? Pues mira, hay una combinación de muchas cosas. Para que los organismos evolucionen tiene que haber cambios en los genes. Y esos genes los debemos nosotros ser capaces de pasar a nuestros descendientes y luego que esos descendientes se los pasen a sus descendientes, entonces esos cambios se vayan generando en todas las poblaciones y es cuando se produce evolución. O sea, la evolución no se produce porque, por ejemplo, las jirafas, que tanto dicen, las jirafas estaban estirando el cuello y entonces se fueron alargando cada vez más hasta llegar a las actuales. No es cierto, hubo que tener cambios genéticos para que las jirafas que tenían el cuello más largo fueran las que sobrevivieran. Hoy en día se han hecho nuevos descubrimientos, por ejemplo, no sé, ¿qué se puede esperar de la evolución o qué ha visto usted nuevo y que pueda hacer referencia a las especies que hay hoy en día aquí en el planeta?
nosotros somos un país megadiverso, quiere decir que somos entre los países privilegiados en tener el número de especies que tenemos. Y esto es producto de la evolución. Si no hubiera habido evolución o no hubiera habido esos cambios en las poblaciones, no tendríamos tantas especies. Entonces, para nosotros estudiar evolución es básico, porque es como se generan las nuevas especies. Ya vieron, siempre hablamos aquí de lo que tiene nuestro país, de cómo tenemos que cuidarlo y hacerlo ver bien. Entonces, qué bueno que el doctor justamente hizo la mención de toda la biodiversidad que tiene México. De esos nuevos descubrimientos que está hablando, ¿alguno que nos pueda compartir? Estamos descubriendo que las aves son un pedacito que nos quedó de la gran extinción de los dinosaurios. O sea, estamos aprendiendo que las aves son dinosaurios realmente que están conviviendo con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Estudiamos la evolución y vemos los fósiles y empezamos a descubrir que los dinosaurios que aparecen en el registro tienen plumas y tienen muchos tipos, y había dinosaurios que empollaban a sus huevos y había dinosaurios que volaban, y entonces eso es una parte encantadora de la evolución, ¿sí? Que cómo vamos entendiendo la diversificación de todos los organismos hasta llegar a las aves. Para nosotros las aves pues es algo que vemos siempre, están alrededor de nosotros. Sin embargo, sabiendo esto, ahora los vamos a ver como dinosaurios que están compartiendo con nosotros el planeta. ¿Dónde recomendaría a ustedes? ¿En dónde pueden estudiar el tema de la evolución y dónde pueden ellos tener injerencia de este tema? Yo empezaría por eso, la página de la CONAVI. Acuérdense que el tema de internet ya lo oímos también aquí. Por favor, siempre estén a la compañía de sus papás, que los ayuden cuando estén haciendo todas estas búsquedas. Muchas gracias, doctor. Esto fue Para Qué Rayos. Estamos en el tema de evolución. ¿Te has preguntado cómo estamos apoyándonos hoy con la ciencia para entender mejor acerca de la evolución de las especies? Te invito a que te quedes, vamos a hacer un corte y vamos a aprender más juntos, por supuesto, aquí en ¿Qué rayos? Hace aproximadamente 550 millones de años, los seres humanos tuvieron un ancestro común con los peces espada. 85% de los humanos no pueden mover las orejas. La necesidad de usar el músculo que los mueve desapareció cuando el ser humano empezó a vivir en grupos. Alrededor del 9% de los humanos nacen sin el músculo plantar. Esto es porque ya casi no lo usamos para tomar objetos con los pies. Los pájaros no han tenido dientes durante los últimos 70 millones de años. El primer registro fósil de una estructura parecida a los ojos es de hace 540 millones de años. Bienvenidos a la segunda parte de ¿Qué rayos? Y está por llegar Juanjo con sus experimentos. ¿Qué creen que nos tiene para hoy con esto de la teoría de la evolución? A ver si no nos trae una especie que empiece a evolucionar de repente por aquí. Estaría increíble, pero para que puedan saberlo, quédense aquí. Esto es ¿Qué rayos? Continuamos en ¿Qué rayos? Y estamos en este momento en una de las secciones favoritas de Paola y mía, el laboratorio de Math Science con Juanjo. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien. Qué bueno, bienvenido. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Qué vamos a ver? Estamos hablando de evolución. en el ¿Evolución? programa. Correcto. La evolución es un tema delicado porque es un proceso muy lento en las especies. Y decimos, como ya lo vieron anteriormente, que la evolución es un cambio en las especies y se hereda. Ok. Ajá. Además pasa mucho tiempo para que lo podamos ir detectando. Exactamente. Ok. Y que perdure ese cambio en las especies. Bien. Entonces nadie vive tanto tiempo. Pero te voy a mostrar ejemplos de evolución A ver, y cambios. Enséñanos a ver. Evolución significa no para bien siempre, ¿eh? O sea, Ok. que algo evoluciona no significa que mejoró. Ok, que eso es una concepción muy tradicional que tenemos de lo que entendemos por evolucionar. Evolucionar significa mejorar. Exactamente. Y no necesariamente. No necesariamente. Esto es interesante, ok. Por ejemplo, la evolución del hombre, generalmente se piensa que clásico que de un chango fuimos enderezándonos y en algún momento aparecieron herramientas y ya manejamos computadoras como ahora. Ok. Pero no fue tan lineal. Hubo otros homínidos en paralelo a nosotros. Ok. Ajá. Unos sobrevivieron, otros no. Ok. Hubo cambios en el clima, eras de hielo, época de mucho calor, etcétera. Que hemos estado comentando justamente cómo muchas veces el entorno obliga o sustenta ciertos tipos de cambios. Exactamente. Entonces, hubo seres vivos que ya tenían una adaptación. Ok. Ajá. Cuando cambió el clima o cambió el entorno, ellos sobreviven. Ajá. Es decir, Entonces, digamos que tenían ciertos superpoderes que no todos los mismos de su especie tenían y en algún momento dado por
por factores externos se activaron estos superpoderes. Es que ya estaban activados. Ajá. Ok. Esos superpoderes le llamamos genes. Ok, Ajá. ok. Que en lugar de decir que se activaron, decimos que se expresaron. Ok. ¿Va? Entonces, aquí yo tengo un árbol filogenético Ok. en el que vemos muchas especies de homínidos con un ancestro en común. Bien. Ajá. A eso se refiere esa evolución que menciona del hombre. El hombre está hasta acá arriba. Ok. Entonces, todos ellos en algún momento existieron junto con el hombre. Aquí vamos. Bien. ¿Va? Entonces, no es tan lineal. Ok. No es un proceso, este ya es más bonito. Aquí ya tenemos identificados las especies. Ese gráfico te quedó muy bonito. Ah, gracias. Les puse pelito y todo. No, eso veo. Muy Ahora imagínate, un cambio. Sí, Una cosa es adaptarse en un momento y otra cosa Correcto. es ya evolucionar. correcto. Por ejemplo, Ok. imagínate aquí yo tengo unos escarabajos verdes y cafés. Mayormente son verdes. Entonces, en algún momento hubo un cambio en sus genes azaroso que hizo que se convirtiera en café el escarabajo. ¿Va? El café empezó a sobrevivir más porque las aves se comían a los verdes que estaban en la corteza, porque sobresalen. Los Ok, cafés no. Ok. Ajá. Muy bien. Entonces empieza a haber mayor descendencia de los cafés y no de los verdes. Entonces, eso es un proceso evolutivo Muy positivo. Muy positivo. Correcto. O puede haber proceso evolutivo que no sirven de nada. Por ejemplo, los pezones en los machos de los mamíferos, Ajá. ahí están, pero no sirven de nada. Ok, porque no tienen hoy día uso práctico. Exactamente. Bien, ok. Y nunca sirvieron de nada. Ok. Solamente las hembras. Bien. Pero esta es una imagen de un berrendo, Ajá. que se le llama antílope americano, pero no es un antílope, es un berrendo. Correcto. Que es el segundo animal terrestre más veloz. Ese es un dato súper interesante. Es muy rápido. Ok. Pero no hay ningún depredador cerca. Este vive en el Ok. norte del país, se le llama de hecho berrendo peninsular, porque Sí. vive en la península de Baja Sí. California. No hay ningún depredador que lo corretee. Ok. Entonces, tiene un brinco de 3 a 6 metros, te aguanta más de 5 kilómetros corriendo a esa velocidad. Ok. ¿Para qué? Ya no está el depredador, pero ahí está. Ok. Muy, a diferencia de antílopes africanos. Muy bien, ok. La influencia del hombre también es muy importante. Esta es la paloma de Socorro, de una isla que está cerca de Manzanillo, Sí. que por acción del hombre, porque introdujo gatos, empezó a cortar vegetación, Ok. se empezó a extinguir. Ok. Entonces, ya no hay palomas en estado salvaje, se le llama. Ya no ha habido avistamiento. Ok. Ajá. Entonces, todo esto es entorno y esto es evolución. ¿Y cómo impactamos finalmente Exactamente. nosotros en él? Hemos depredado especies que ya están extintas, mayormente por el hombre. ¿Cómo me gusta visitar el laboratorio de Mad Science? Juanjo, muchísimas Se gracias. nos acabó el tiempo. Continuamos en ¿Qué rayos? Gracias, señor. Los seres humanos han sufrido múltiples adaptaciones a lo largo de la historia. Estos cambios nos han permitido desarrollar la civilización humana y el mundo moderno que conocemos. A continuación, daremos ejemplos sobre estas adaptaciones. Los dientes y músculos masticadores disminuyeron su tamaño, por lo que la cara se hizo más pequeña. Los cambios en la forma del cráneo permitieron que el cerebro creciera más y que se desarrollaran nuevas áreas en el mismo. El cerebro permitió el desarrollo del lenguaje que le permitía comunicarse de manera más efectiva con sus semejantes, además que surgieron funciones únicas como el pensamiento, razonamiento, la abstracción que le permite resolver problemas cada vez más complejos. El ser humano empezó a caminar en dos miembros gracias al desarrollo de músculos como los glúteos, los músculos abdominales y el acortamiento de los dedos de los pies. Esto permitió caminar mayores distancias e incrementó la disponibilidad de recursos naturales, lo que aseguraba la continuidad de la especie. Además, que se incrementaba el horizonte visual, permitiéndole ver a mayor distancia a sus presas o depredadores. Al liberar las extremidades superiores, se facilitó el desarrollo de las manos y surge el pulgar oponible, que nos permite tomar y usar múltiples herramientas. Con la domesticación de animales y el consumo de lácteos, algunos humanos desarrollaron tolerancia a la lactosa para poder aprovechar esos productos. En las regiones con poca luz, como en los países nórdicos, la selección natural favoreció a aquellos individuos con piel clara para que pudieran captar más luz solar y así producir más vitamina D. En ciertas zonas de África, donde la enfermedad de la malaria es común,
hay una mutación en los eritrocitos que induce mayor resistencia a esta enfermedad. Como vimos, los seres humanos somos el producto de muchos cambios y adaptaciones que nos han permitido adaptarnos a ambientes específicos. Seguro seguiremos cambiando conforme pase el tiempo y cambia nuestro estilo de vida. Ya veremos qué nos depara la evolución. ¿Qué te parece el tema que estamos tratando el día de hoy? Entender cómo han ido evolucionando las especies es echar una mirada al pasado para tratar de entender cómo podría entenderse el futuro y cómo bien pudiera ser el futuro. Lo vamos a continuar viendo a lo largo del programa. Pero si quieres encontrar más información, te recuerdo que están, por supuesto, los medios digitales. Está Internet. Te recomiendo que hagas la búsqueda, por ejemplo, de Charles Darwin. El nombre está apareciendo en este momento en tu pantalla para que puedas copiarlo y puedas teclearlo y encontrar información relacionada con él. También te recomiendo que hagas una búsqueda con las palabras infografía, evolución de las especies. Y esto te va a permitir encontrar y conocer varios pósters que explican de manera muy gráfica y muy interesante cómo es que distintos procesos evolutivos en distintas especies se han ido presentando. Si eres un menor de edad, por supuesto, como siempre, te recomendamos que le pidas a tus papás que te ayuden a navegar en Internet y esto, además, a ustedes, papás, les va a ayudar a desarrollar habilidades digitales. Quiere decir, vamos a aprender a navegar juntos con nuestros hijos, a encontrar información y a disgregar o a separar información. ¿Cuál es la información buena? ¿Cuál es la información que no parece ser tan válida? Esa es parte de la habilidad que queremos desarrollar juntos, por supuesto contigo, aquí en ¿Qué rayos? Continuamos. Estamos de regreso en ¿Qué rayos? Y este es un noticiario científico-tecnológico. ¿Pisu? Gracias, Pau. Un grupo de científicos de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, ha descubierto un proceso biológico llamado fotosíntesis reversa, en la cual los rayos del sol inducen la ruptura de elementos orgánicos. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que puede ser utilizado para producir químicos y biocombustibles de una manera más rápida y más eficiente. El impacto ambiental se reduce y, a mediano plazo, se prevé que pueda ser utilizado como una solución a problemas de contaminación ambiental. Aquí lo que me gustaría resaltar es que, como pueden ver, no necesariamente tienes que ser un biólogo para dedicarte a los temas del medio ambiente. Hay muchísimas carreras alrededor de cómo puedes generar innovación para que nuestro medio ambiente esté mejor cuidado, como este caso de los científicos en Copenhague. Que bien nos caería, ¿no? Aquí. Absolutamente. Vaya que nos urge, por supuesto. Por Continuamos. Gracias, Pisu. Un estudio realizado en alrededor de 6,000 mujeres de todo el mundo mostró que el tabaquismo induce daño químico en el ADN de los bebés. Este daño fue detectado al nacer y en algunos casos permaneció durante toda la infancia. Este daño al ADN se encontró en genes asociados al desarrollo de los pulmones, del sistema nervioso y a defectos en el nacimiento, como el paladar hendido, por ejemplo. 2 palabras. No fumen. No fumen. No fumen. En otras noticias, un grupo de investigadores suecos del Instituto Real de Tecnología ha desarrollado una madera sintética. Esta madera tiene la característica principal de ser transparente y la están viendo en la pantalla de la nave. ¿Qué les parece? Madera transparente. El uso de este material de construcción puede ayudar a disminuir el uso de energía para la iluminación, además de que podría usarse en conjunto con celdas solares para generar energía solar. Y ya no necesitarían talar árboles, me imagino. Por supuesto, ¿no? que esa es la intención, sino poder generar el mismo tipo de producto, pero además transparente, madera transparente. Y salvando a la naturaleza. Dije transparente. Y eso está increíble. Continuamos. Gracias. Científicos de la Universidad George Washington han encontrado la forma de usar dióxido de carbono de la atmósfera para producir nanofibras de carbono. Este proceso utiliza luz solar, dióxido de carbono y una cantidad mínima de energía. Estas nanofibras se utilizan en la construcción de aviones y equipos tecnológicos. Además que este método podría convertirse en una opción para reducir los gases invernadero en la atmósfera que están relacionados con el cambio climático. ¿Se acuerdan que en el programa anterior que dedicamos a nanotecnología platicábamos de esto? Del efecto invernadero. Exactamente, y la producción de nuevos materiales que tengan cosas muy particulares, cierta resistencia, cierto peso, ciertas propiedades únicas que le permiten resolver problemas como la nota que nos comentas. Sí, Pisu. Me gusta este noticiario, se los Está muy recomiendo bueno. todas las semanas, 3:30 de la tarde. Esto fue ¿Qué rayos? Todos los humanos desarrollamos una cola dentro del vientre materno que desaparece antes de nacer. Los pandas tienen 5 dedos y un hueso en la muñeca de sus manos. Se especializó y hace las funciones de pulgar para poder sujetar ramas de bambú, uno de sus alimentos favoritos.
Las bacterias también evolucionan. Aquellas que son resistentes a antibióticos transmiten esta información a su descendencia y por lo tanto los medicamentos pierden efectividad. Las islas oceánicas son el único lugar del mundo donde no se han encontrado restos fósiles. Esto es porque nunca estuvieron unidas a algún continente y solo llegan ahí aves migratorias. Como siempre llegamos a la parte dramática de este programa y ustedes ya saben cuál es. Pau, La despedida, Pisu. no nos gusta irnos, no nos gusta Ni que nos termine. gustará nunca. No hemos evolucionado en ese sentido y no hemos comprendido que, bueno, el programa tiene que llegar a su fin todos los martes de 3:30 a 4 de la tarde, pero nos vemos la siguiente semana, nos vemos en línea. Pau, por ejemplo, está en Twitter en... @güeracuri, güera con W, curi con K, tú, Pisu. Yo estoy en @pisu y estamos esperando poder compartir contigo, platicar, conversar. Queremos conocer los temas que tú quieres ver aquí en el programa. ¿Te gustaría que hablemos de algún tema en particular? Platícanoslo en las redes. Y nos interesa mucho también que te acerques y platiquemos. ¿Tú cómo ves? Sí, de hecho nos pueden aparte ver siempre en el canal de YouTube también, por si se lo perdieron o lo quieren volver a ver. Por supuesto. No queda más que recordar que yo soy Pisu Yo soy Pau y esto es... ¿Qué rayos?